Imagínate que las personas en quienes más confiabas te abandonaran. Ahora imaginemos que esto le sucede a un perro, un animal que solo sabía amar, que nunca mordía, que nunca se quejaba y que vivía junto a la familia como parte del hogar. Y de repente lo colocan en el tejado con la promesa de que solo sería por un momento, pero nadie regresa. La familia se va, cierra la casa y simplemente sigue adelante con su vida. Allí arriba se queda, solo, sin comida, sin agua, sin refugio, bajo un sol, fuerte durante el día, con un frío intenso durante la noche y todavía enfrentando la lluvia. Fueron 15 días de sufrimiento silencioso. Lloró, ladró, esperó y nadie escuchó. Esta no es solo una historia de abandono, es una historia que impacta, que revuelve, que conmueve profundamente. Porque lo que pasó a este perro es inimaginable. Y lo que hizo cuando finalmente fue rescatado te dejará sin palabras. Aunque estaba débil, aunque estaba deshidratado, aunque estaba herido, todavía intentaba mover la cola. Yo todavía quería afecto. Yo todavía confiaba. Esto lo cambia todo. Aquí seguirás cada detalle de esta increíble historia. El abandono, el sufrimiento, el silencio, el rescate y el cambio que nadie esperaba. Prepárate, porque esta historia te conmoverá de principio a fin. Una vez que conoces a los fieles, es imposible continuar con tu día como si nada hubiera sucedido. ¿Conoces ese tipo de perro que conquista a todos con solo una mirada? Aquel que ni siquiera necesita ladrar para ser querido, que con solo mover la cola cambia el ambiente de la casa. Bueno, nuestro protagonista era exactamente así. Era el tipo de cachorro que parecía haber nacido sabiendo amar. Dócil, tranquilo, obediente y con una manera tan especial que parecía entender lo que sentían las personas con solo mirarlas. Siempre atento, siempre cerca, pero sin molestar. Era el tipo de perro que se conformaba con una caricia rápida, una mirada de atención o una pelota lanzada en el jardín. Y aunque nadie tuviera tiempo, él se quedaba allí en su rincón esperando, como diciendo, «Aquí estoy, ¿lo ves? Si me necesitas, aquí estoy». La casa donde vivía era sencilla, pero llena de vida. Era un barrio tranquilo, donde los vecinos se conocían por su nombre y los niños todavía jugaban en la calle, y él era parte de esa rutina. Se levantaba temprano, celebraba al ver abrirse el portón, acompañaba a los pequeños a la acera y luego volvía a tumbarse al sol, cerca de las plantas, como si estuviera de guardia. De hecho, amaba a los niños. Cada vez que uno de ellos llegaba a casa de la escuela, él era el primero en saludarla. Saltó, dio vueltas, dio esos lametones rápidos que solo un perro feliz sabe dar, y cuando se sentaban en el suelo, él se acostaba a su lado apoyando la cabeza en sus regazos como diciendo, «Me alegro de que hayan vuelto». Con los adultos también estaba tranquilo. Obedeció cuando le ordenaron que se levantara del sofá, aunque luego volvió a subir cuando nadie lo veía. Permaneció en silencio cuando llegaron visitas y nunca atacó a nadie. Fue ese perro el que todos elogiaron. Vaya, qué perro tan bien educado. Y en efecto, lo fue. No había nada agresivo, ruidoso o desordenado en él. Fue puro corazón. ¿Y conoces ese tipo de perro que parece que fue puesto allí solo para traer paz? Él era así. No hizo ningún desastre, no rompió las plantas del jardín, no cavó hoyos. A veces incluso parecía que entendía la rutina de la casa. Cuando todos salían para trabajar o estudiar, él se acostaba en el mismo lugar y solo se levantaba cuando llegaba alguien. Fue como si se propusiera esperar, incluso sin saber a qué hora regresaría la persona. Solo esperé. Y cuando vi que estaban de vuelta hice esa fiesta sencilla, pero llena de amor. Ahora imaginemos un perro así, abandonado. Solo pensarlo empieza a doler, ¿verdad? Pero tranquilos, que aún no hemos llegado a esa parte. Antes de eso, es importante entender cómo empezó todo, porque cuando ves todo lo que era este perro, lo mucho que se entregaba, lo mucho que estaba presente, lo mucho que simplemente quería amar, entonces puedes entender la magnitud de la injusticia que se avecina. Él no era un perro cualquiera, él era parte de la casa, estaba en la rutina, en las sonrisas, en las fotos de los niños, en los videos divertidos que hacía la familia.
Era una de esas personas que se acostaba cerca de la puerta del dormitorio por la noche, solo para asegurarse de que todos estuvieran a salvo, y cuando oía ruido afuera, aunque tenía miedo, ladraba. No tenía la intención de asustar a nadie, solo demostrar que él estaba allí, haciendo su trabajo. Y mira, aún sin tener líneas, sin poder pedir nada, lo dio todo. Su compañía era silenciosa, pero poderosa. ¿Conoces ese tipo de presencia que te llena? Eso no requiere nada y lo cambia todo. Eso fue todo. Había días en los que se quedaba en silencio, simplemente observando. Pero bastaba una mirada más atenta para darse cuenta. Él estaba siempre allí, atento a cada movimiento, esperando el más mínimo gesto de cariño. Por eso duele tanto lo que viene a continuación, porque no fue solo un abandono, fue una traición, un abuso de confianza, una herida que no se puede medir solo mirándola desde fuera. Al fin y al cabo, ¿cómo se le explica a un perro que su familia no va a volver? Y sí, se dio cuenta. Al principio, podrías haber pensado que tardaban demasiado. Entonces, debió pensar que habían olvidado algo y que pronto regresarían. Pero los días pasaban, y ahí es donde comienza el dolor. Aquel perrito que vivía entre risas, pasos y voces, de repente se encontró rodeado de silencio. Y el silencio, para un perro que vivía de la conexión, es ensordecedor. Pero tranquilos, antes de sumergirnos en esta parte más dolorosa, es necesario que sepáis que a la historia aún le queda mucho por pasar, porque lo que vivió después es desgarrador, pero también hace reflexionar sobre el verdadero significado de la lealtad, la supervivencia y la esperanza. Si esta historia te conmovió, si en algún momento se te encogió el pecho al imaginar lo que sentía ese perro ahí arriba, entonces formas parte de un grupo especial, el grupo de personas que sentir de verdad, cual preocuparse por los animales, y quién sabe que cada historia como esta merece ser contado. Aquí nunca estarás solo en esta emoción. Este canal está hecho para aquellos que vibran, lloran, aplauden y creen en el poder de las historias que involucran a estos seres puros. Si amas a los animales y valoras cada momento de superación, amor y rescate, este espacio es tuyo. Así que deja el tuyo ahora como en este video, porque ayuda a que esta historia llegue a más corazones, y suscríbete al canal ahora. Ven a ser parte de nuestra comunidad, donde cada ladrido, cada mirada y cada final feliz importan. Ya hablamos de cómo este perro era parte de la familia, ¿verdad? Qué amable era, tranquilo, presente. Cómo se entregó incluso sin pedir nada a cambio. Así que, ahora viene la parte que empieza a doler, y mucho. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. De un día para otro, la rutina de aquella casa que tan bien conocía se convirtió en un caos. Las voces que reconoció comenzaron a sonar diferentes, corriendo de un lado a otro, ruido de cajas siendo arrastradas, portazos, muebles siendo desmontados. La energía en la casa ya no era la misma. Él lo sintió. Y los perros realmente lo sienten, ¿sabes? Quizás no entiendas exactamente qué está pasando, pero sientes que algo anda mal. Y lo sintió. Al principio podría haber pensado que era simplemente otro movimiento. Al fin y al cabo, siempre ha habido gente yendo y viniendo. Quizás fue una renovación, un cambio en la habitación de los niños. ¿Quién sabe? Pero a medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que había algo extraño en el aire. Los niños no jugaron con él ese día. La comida llegó rápidamente, y nadie lo miró a los ojos como antes. Lo cierto es que la familia se iba. Un cambio repentino, de esos que nadie puede explicar. Quizás problemas financieros, quizás una decisión tomada apresuradamente. Cualquiera que sea la razón, el hecho es que estaban empacando todo. Todo realmente, excepto él. Y aquí viene el detalle más cruel. Con prisa, por desesperación o simplemente por desconsideración, a alguien se le ocurrió la brillante idea de colocarlo en el tejado. Sí, en el tejado. La excusa es solo por un momento, para no estorbar. Como si un cachorrito que vivió allí durante años, que era parte de la rutina, del cariño, pudiera simplemente ser aislado por un momento. En su cabeza era confuso. Él obedeció, por supuesto, porque él era así, obediente, fiel. Subió con ayuda de alguien, quizá pensando incluso que estaban bromeando o que más tarde tendría una recompensa.
Y él se quedó allí, esperando que alguien regrese, que alguien diga, «Vamos, baja de aquí, que ya está todo bien». Pero nadie regresó, mientras las voces se hacían más distantes y el sonido del camión en movimiento llenaba la calle. Él permaneció allí, interrumpido, mirando, esperando que ese momento termine. Pero el momento se convirtió en horas. Las horas se convirtieron en día, luego 2, 3, 15. Es difícil explicar el sentimiento de un perro abandonado sin que parezca una exageración, pero aquí no hay ninguna exageración, porque realmente fue olvidado, o peor aún, abandonado a propósito. Imagínense lo que pasó por su cabeza en las primeras horas. Quizás pensé que era un juego, que se estaban escondiendo de él, que volverían en cualquier momento. Debió haberse levantado varias veces, meneando el trasero al oír ruidos. Debió haber ladrado, esperando una respuesta, pero lo único que vino fue silencio, y el silencio, para quien vivió rodeado de voces y cariño, duele, y entonces el miedo empieza a venir, la confusión, el hambre, la sed, el cansancio, la desesperación. No tenía agua, no había comida, no había suficiente sombra, no entendí qué había hecho mal, y quizás dentro de su cabecita la duda más cruel, ¿por qué me dejaron aquí? ¿Hice algo malo? Porque sí, los perros sienten eso. Cuando es dejado de lado, no entiende que la persona se fue por elección propia. Él cree que hizo algo malo, que es su culpa, y ese sentimiento de culpa sin razón, de abandono sin explicación, es lo que más rompe el corazón. Al segundo día los ladridos empezaron a cambiar. Ya no había ansiedad. Estaban desesperados, esos ladridos cortos y entrecortados, como los de alguien que ha perdido la esperanza de ser escuchado, pero aún lo intenta, solo una vez más, y en el fondo lo estaba intentando, porque si había algo que sabía hacer, era esperar, y esperó. Bajo el abrasador calor del mediodía, se acurrucó en las pequeñas sombras que pudo encontrar entre los tanques de agua y los aleros. Por la noche temblaba con el viento. Cuando llovía, estaba empapado y tenía frío, pero no podía correr adentro porque no tenía dónde secarse. Él simplemente esperó, porque eso era lo que mejor hacía, esperar. Quizás alguien pensaría, ¿pero por qué no saltó de allí? Porque no era solo un techo, era el único espacio que conocía en ese momento. Estaba confinado, no sabía qué había al otro lado, y además todavía creía que volverían, que era solo cuestión de tiempo hasta que escuchara que alguien lo llamaba por su nombre. Pero el tiempo pasó, y nada. ¿Y sabéis qué es lo más cruel? La mayoría de la gente que pasaba por la calle no tenía idea de que él estaba allí arriba. Las paredes eran altas y el techo tenía poco alcance visual. Estaba escondido, pero sufriendo a plena vista del cielo, como si hubiera sido colocado deliberadamente en un lugar donde pudiera ser visto por Dios, pero no por los hombres. Es ahora cuando empiezas a comprender la magnitud del dolor, porque hasta ahora hemos visto cómo era parte de la familia, y ahora, de un momento a otro, está simplemente aislado, silenciado, olvidado. No fue su elección, y aún así, pagó el precio. Pero, tranquilos, este no es el final de la historia, porque después de tantos días, cuando todo parecía perdido, cuando hasta su ladrido era débil, casi desapareciendo, algo sucede. Alguien empieza a prestar atención. Un sonido lejano llama tu atención. Un ladrido diferente, débil pero persistente. Y aquí es donde la historia da un giro. Pero este punto de inflexión merece ser contado con cada detalle, porque cuando alguien finalmente levanta la vista y se da cuenta de lo que está pasando, lo que viene a continuación es espeluznante. El cambio se ha producido. Las prisas, el ruido, los portazos, todo quedó atrás. La calle volvió a su silencio habitual. Los vecinos continuaron con su vida cotidiana, pensando que era simplemente otra familia que se había mudado, otra casa vacía en el barrio, nada inusual. Pero hubo alguien que no se fue. La casa estaba cerrada, puertas, ventanas, todo cerrado con candado. No quedó nada dentro. Muebles, ropa, cuadros, juguetes, todo se fue con los residentes, todo menos él, el perro. Y lo más cruel de todo, ni siquiera dejaron una nota. Nada, ningún mensaje para nadie. No hay solicitud de ayuda,
No había ninguna señal que indicara que estaba allí. Fue un abandono silencioso, frío, como si fuera un objeto olvidado en algún rincón, como si no fuera nadie. El perro se quedó allí, en el tejado, rodeado de tejas, sol, viento, hambre y confusión. ¿Y qué hizo? Él esperó, porque todavía creía que era solo un retraso, que venían a buscarlo. Es solo un momento, aún no había terminado. Él confió, porque los perros son así, confían hasta el final. Y lo intentó. Él trató de hacernos saber que estaba allí. Lo intentó con lo que tenía, ladrando. En los primeros minutos podría haber sido un ladrido emocionado, esperando que alguien respondiera. Luego se convirtió en un ladrido más angustiado, más fuerte, casi gritado. «¡Hola, ya estoy aquí! ¿Te olvidaste de mí?» Él ladró. Lloré. «Detener», comenzó de nuevo, pero nadie respondió. Calle. Abajo, el sonido era amortiguado. Y cuando alguien lo oyó, pensó que era otro perro agitado de algún vecino. Nada más. «Ah, ese perro ladra demasiado», habrán comentado algunos. Y continuaron con sus vidas. A nadie se le ocurrió escalar un muro para ver qué estaba pasando. Pasó el tiempo y el sonido de la calle era el mismo de siempre. Pero allí arriba había otro universo. Un universo donde había un perro solo, indefenso, hambriento y sediento, sin entender nada. Los días eran calurosos y el sol brillaba directamente sobre las baldosas. El calor era insoportable, el suelo estaba ardiendo y aún así no bajaba, no porque no quisiera, sino porque no podía. No tenía a dónde ir. La comida que comió el día anterior ya no estaba allí. No había olla, no había agua, y el cuerpo que antes era fuerte empezó a sentirlo. Intentó acostarse de lado para descansar, pero pronto se levantó sobresaltado por los ruidos de la calle. Cada coche que pasaba era una nueva esperanza de que la familia había regresado. Cada paso sobre el asfalto era una oportunidad, pero ninguna de estas posibilidades era real. El tiempo pasó lentamente y el primer día se convirtió en noche. Y luego vino el frío. Porque sí, incluso cuando hace calor durante el día, el viento castiga por la noche. Y el techo que antes ardía, ahora estaba helado. Él estaba temblando. Intentó encogerse. Intenté buscar un rincón más protegido, pero no había ninguno. Estaba techado por todos lados. Se acostó en el mismo lugar en 1901, el que se había sentado antes, tratando de convencerse de que era solo cuestión de tiempo. Pero cuando el sol volvió a salir, se dio cuenta de que algo andaba mal. Y luego vinieron los primeros 3 días, que fueron una verdadera pesadilla. Él ladró, sin escalas, sin medir la fuerza, sin pensar en nada más. Él solo ladró. Eso era lo que tenía, la única herramienta para pedir ayuda. Pero nada, nadie. La gente pasaba, escuchaba y se sentía incómoda. Algunas personas estaban irritadas. ¿Otra vez? Ese perro ladra demasiado. Nadie tenía ni idea de dónde estaba. Nadie imaginó que ese ladrido era un llamado de auxilio. Y aún con la garganta seca, continuó. El sonido se hacía cada vez más ronco. Sus patas ya empezaban a agrietarse de tanto caminar sobre las baldosas calientes. Pero él no se rindió. Él seguía ladrando, aunque solo fuera por instinto, porque en el fondo él todavía creía, todavía pensaba que iban a volver. Te estarás preguntando, ¿por qué nadie subió? ¿Por qué ningún vecino se molestó en comprobarlo? Lo cierto es que en el ajetreo de la vida cotidiana, la gente se acostumbra a ignorar los detalles. Un perro que ladra, normal. Una casa cerrada, nada más. Pero nadie vio el set. Nadie añadió una cosa a la otra, y mientras tanto, allá arriba él sufría. El tercer día fue el peor. La energía que aún tenía en su cuerpo comenzó a desaparecer. Los ladridos ya no eran los mismos. Era más débil, más espaciado. A veces simplemente emitía un gemido y volvía a acostarse. Pero cada vez que oía un ruido nuevo, él lo intentaba. Él se puso de pie. Se dirigía a la esquina del tejado. Miré hacia abajo. A veces ladraba una vez más, solo para estar seguros, solo para que no digas que no lo intentaste. Y aún con todo esto, ¿sabes qué es lo que más duele? Él todavía estaba moviendo la cola. Incluso en ese estado, todavía reaccionaba a cualquier señal de vida.
El instinto de amar no ha desaparecido. Esperanza tampoco, porque para él el abandono aún no era definitivo. Fue solo una larga ausencia, un error, un retraso, cualquier cosa menos lo que realmente fue, olvido. Pero este abandono, silencioso, disfrazado, cruel, estaba a punto de terminar, porque alguien, aún sin saberlo, estaba a punto de darse cuenta de lo que nadie más veía. Y cuando eso sucede, todo cambia. Cuando pasó el tercer día, ya no era el mismo perro. La energía que aún existía se convirtió en agotamiento. La mirada que antes era curiosa y esperanzada se volvió más apagada. El cuerpo, ya débil, empezó a dar claras señales de que no podría resistir mucho más. Y fue justo en ese momento, cuando todo parecía bastante difícil, que el cielo decidió caer. La lluvia salió de la nada. ¿Conoces esas lluvias de verano que vienen con todo? Fue así. El cielo se oscureció, el viento sopló más fuerte y en cuestión de minutos, el agua empezó a caer violentamente. Primero unas gotas aisladas, luego una verdadera tormenta. Y él, allí, encima de ese tejado, sin refugio, sin protección, sin entender siquiera lo que estaba pasando. La primera reacción fue de miedo. Saltó y caminó de un lado a otro tratando de encontrar un rincón seco. Pero no había ningún lugar donde esconderse allí arriba. Las baldosas no ofrecen ningún refugio, y donde hubiera podido refugiarse, bajo un tanque de agua, por ejemplo, ya estaba empapado también. Cada ráfaga de viento arrojaba más agua encima de él, y él estaba temblando. Temblaba de frío, de miedo, de cansancio, pero también temblaba de confusión, porque todavía no entendía por qué nadie regresó. El cuerpo mojado empezó a pesar más, el pelo se pegó a la piel y el calor de los días anteriores desapareció. Lo que había era un frío helado y penetrante que lastimaba los huesos. Intentó acurrucarse, se acostó con la nariz presionada contra sus patas, como si eso pudiera calentar algo, pero fue inútil, y cuanto más se acurrucaba, más temblaba. Y luego vino el instinto de supervivencia. Sin comida, sin fuerzas, sin salida, empezó a hacer lo que podía. Intentó morder trozos sueltos de baldosas, como si eso pudiera engañar a su hambre. Mordí con fuerza, incluso sin sabor, incluso sin sentido. El sonido de los dientes sobre la cerámica mojada cortaba el silencio de la lluvia, pero no solucionaba nada. Fue simplemente desesperación en forma de acción. Era el cuerpo intentando mantener el mínimo movimiento, como diciendo: sigo aquí, aún no ha terminado. La sed también aumentó, y fue entonces cuando empezó a lamer el agua de lluvia. Esos pequeños charcos que se formaban entre las baldosas se convirtieron en una salvación. No estaba limpio, no era seguro, pero era todo lo que tenía. Lamió rápidamente, luego más lentamente, hasta que apenas pudo lamer más. Y esto repitió durante días, porque sí, la lluvia no fue de un solo día. Vinieron otras noches, más frío, más extenso, más solo, mientras los vecinos dormían protegidos, bajo mantas, con sus perros a los pies de la cama. Él estaba allí, tratando de sobrevivir en medio de la tormenta, y nadie lo sabía. Todo el barrio siguió funcionando, los coches pasaban, las luces se encendían, la gente reía, comía, vivía, y él solo quería una oportunidad para salir de allí, para ser visto, para ser salvo, y lo peor es que aún con todo esto, todavía reaccionó. Cada trueno le hacía saltar de miedo, cada rayo le hacía encoger el cuerpo, como si fuera una advertencia de que el mundo se derrumbaba sobre él. Y en cierto modo, realmente lo fue. Su mundo ya no existía. La familia se ha ido. El cariño se acabó. El calor se convirtió en frío, y el silencio se convirtió en miedo. Y aquí viene algo que quizá no todos entiendan. La soledad de un perro no es la misma que la de un humano. Ella es más cruda, más desesperado, porque no racionaliza. Él no piensa: esto pasará, alguien vendrá pronto. Él simplemente siente, y lo que sintió sobre ese techo mojado, temblando, hambriento y olvidado, fue puro abandono. Es en este punto de la historia que mucha gente empieza a preguntarse cómo aguantó. ¿Cómo podría un perro solo allí arriba, sin comida, sin agua, sin protección, resistirse?
La respuesta es sencilla pero profunda: esperanza. Incluso herido, incluso con frío, incluso sin comprender, él seguía esperando, porque en el fondo todavía creía que la puerta se abriría, que alguien subiría, que una voz familiar llamaría su nombre. No sabía contar los días, pero el tiempo ha dejado su huella. En su cuerpo, por supuesto, que ha perdido peso, que ha perdido fuerza, pero sobre todo en el alma. El perro feliz, juguetón y compañero, ahora era solo un sobreviviente, un perro intentando resistir otro día, y lo más impresionante es que se resistió, incluso cuando el cuerpo ya no cooperaba tanto, incluso cuando ya le dolían las patas y apenas podía mantener los ojos abiertos, incluso cuando la lluvia volvió a caer y la esperanza pareció esconderse junto con el sol. Él resistió, porque en el fondo, una parte de él todavía creía que todo era solo una etapa, que en algún momento aparecería alguien escucharía, alguien iba a salvar, y esa parte de la historia, ese poquito de fe que aún conservaba, es lo que te llevará al siguiente capítulo. Porque, cuando ya casi no tenía fuerzas, cuando la lluvia parecía llevarse hasta la última gota de esperanza, apareció un sonido diferente, un sonido que no era lluvia, ni siquiera el viento, era el sonido de pasos y voces, bajo, desconfiado, pero atento. Alguien por fin estaba a punto de darse cuenta de lo que nadie había visto hasta ahora. La lluvia ha pasado, y con ello, por un breve momento, llegó el silencio. Un silencio que hasta podría parecer alivio, pero no lo era. Fue el intervalo entre un sufrimiento y otro, porque en cuanto el cielo volvió a despejarse, apareció el siguiente enemigo: el calor. Si por la noche la lluvia castigaba, durante el día el sol hacía lo mismo, o peor, y para él ese techo se convirtió en una verdadera trampa. No había ningún lugar donde poder esconderse. El calor de las baldosas subió por su cuerpo, quemándole las patas y sofocando el aire. El espacio donde se encontraba, alto y abierto, expuesto todo el tiempo al fuerte sol, se calentaba como una estufa. No fue ninguna exageración, era la realidad, realidad cruda sentida en la piel, literalmente. Intentó adaptarse como pudo. Caminé de un lado a otro buscando alguna sombra. A veces encontraba un pequeño rincón detrás del tanque de agua. No era mucho, pero sirvió de refugio por unas horas. Él se acurrucaba allí, se acostaba de lado, ponía la cabeza en el suelo cálido de todos modos, solo para conseguir un poco de alivio. Pero el sol se movió, y la pequeña sombra que encontró desapareció en minutos. Y luego todo empezó de nuevo. Tenía que salir de allí, buscar otro lugar. Las patas ya estaban lastimadas, heridas. Los cojines estaban agrietados de tanto caminar sobre el suelo en llamas. Y aún así, continuó, porque parar del todo significaba rendirse. Ya no tenía fuerzas para ladrar todo el tiempo, pero de vez en cuando todavía emitía algún sonido, una petición apagada, débil, ronco, solo para recordarse que todavía estaba vivo. Eso todavía tenía voz, y esa voz, aunque pequeña, fue la que empezó a cambiar el rumbo. Aquí es donde entra el vecino de al lado, señora Nair, una señora de más de 70 años, de esas que se fijan en todo. Vive sola, pero tiene oídos atentos. Ella vive allí desde hace años, conoce cada sonido, cada vecino, cada rutina de la calle, y fue precisamente ese sonido fuera de lo común lo que llamó su atención. No era un ladrido común y corriente, fue algo que vino de muy lejos, un sonido débil, espaciado, pero insistente. En los primeros días, incluso pensó que había un perro ahí fuera, pero a medida que pasaban los días el ruido continuaba y se estaba debilitando cada vez más triste. Una tarde muy calurosa, mientras regaba las plantas del patio trasero, de repente se detuvo y dijo en voz alta: «Ese perro no está bien». Llamó a su nieto, que estaba en la sala con el celular en la mano, y le dijo: «Ven aquí, escucha esto. Ese ladrido, algo anda mal». El nieto al principio no le prestó mucha atención. Dijo que probablemente era solo un perro callejero, pero la abuela insistió. Dijo que conocía el ruido de un perro, y este era diferente. Fue un grito de ayuda. El niño se detuvo y escuchó atentamente, y allí,
entre los sonidos de la calle, las motos, la radio de la casa de al lado, escuchó un ladrido bajo, débil, pero constante. Era como si el sonido viniera de arriba, ni desde la calle, ni desde el interior de las casas, pero desde algún lugar más alto. ¿Viene del techo?, preguntó. La abuela asintió. Y entonces algo cambió. La duda plantada se convirtió en una verdadera preocupación. Ese perro, donde quiera que estuviese, no estaba bien. ¿Qué pasaría si lo arrestaran? ¿Abandonado? ¿Herido? Dona Nair fue la primera en darse cuenta. Ella fue la primera en preocuparse, mientras todos seguían con sus vidas ignorando los sonidos que venían de arriba. Ella se detuvo, escuchó y lo sintió, porque quien ama a los animales lo siente, aún sin ver, y esa pequeña acción, esa escucha atenta, fue el primer paso para cambiarlo todo, porque ahora, por fin, alguien estaba a punto de mirar hacia arriba, y lo que encontrarían allí arriba sería mucho más que un cachorro perdido. Era un animal al borde. Fue una vida pidiendo ayuda con los ojos, con el cuerpo, con la poquita voz que aún quedaba. Y eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente parte de esta historia. Porque cuando el nieto de doña Nair decide escalar el muro, todo cambia. El sonido persistente de los ladridos débiles ya se había convertido en un tema de conversación en la casa de doña Nair. Ella, inquieta, caminaba de un lado a otro del patio, mirando hacia arriba, en todas direcciones, tratando de comprender de dónde venía aquel lamento. Ya no era solo un ruido, fue un llamado, un grito ahogado de alguien que estaba allí, pero invisible. Fue entonces cuando volvió a llamar a su nieto, esta vez en un tono más firme: «Escala esa pared por mí, estoy seguro de que algo anda mal». El niño vaciló, él la miró. Luego miró a la pared y respondió: «Abuela, es alto. ¿Y si no es nada?». Pero ella ni siquiera parpadeó. ¿Y si eso es todo? Esa pregunta seguía resonando en su cabeza. Con un pequeño empujón de curiosidad y otro de conciencia, cogió una silla y la colocó cerca del muro que separaba la casa de la antigua residencia de la familia que se había mudado allí. Subió lentamente, balanceando el cuerpo con las manos firmes en el borde, tratando de ver el otro lado, y entonces vio, en la esquina del techo de la casa de al lado, casi pegado a un tanque de agua, estaba él, el perro, inclinarse, muy delgada, acostado como quien ya no tiene fuerzas para mantener su cuerpo erguido. El pelaje, que probablemente antes era suave, ahora estaba sucio, enmarañado, con manchas de tierra seca y heridas visibles. La cola, inmóvil, respiración, lenta, los ojos entreabiertos, sin brillo, sin vida. Por unos segundos el niño se quedó congelado. No podía creer lo que estaba viendo. No había forma de que ese perro pudiera haber permanecido allí todo ese tiempo, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, solo. «Abuela, hay un perro aquí. Él está muy enfermo. Creo que se está muriendo». Las palabras salieron con dificultad, como si fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Desde el patio trasero, doña Nair miró hacia arriba, angustiada. «¿Está vivo?», el nieto respondió tragando fuerte. «Bueno, pero ya casi no tiene fuerzas. No creo que pueda aguantar mucho más». En ese momento todo se detuvo. El calor del día, los ruidos de la calle, incluso el tiempo parecían ralentizarse. Porque viendo esa escena con tus propios ojos es completamente diferente a escuchar un ladrido lejano. Ahora era real. Había un ser vivo allí arriba y estaba en su límite. El perro, al notar la presencia de alguien, levantó ligeramente la cabeza. No fue una reacción rápida ni enérgica. Era lento y pesado. Giró la cara, miró al chico que estaba encima del muro y por un segundo sus miradas se encontraron. Y allí, en esa mirada, estaba todo. No había palabras para describir lo que pasó el perro en ese momento, pero podía sentirlo. Fue como si en ese pequeño gesto estuviera diciendo: «Me viste, por favor no te vayas también». Y aún sin fuerzas para ladrar, para levantarse, para correr hacia él, el perro intentó hacer algo. Levantó un poco la cabeza y movió el cuerpo hacia un lado. Y lo más impresionante, trató de mover la cola, muy lentamente, débil, casi imperceptible, pero lo intentó, y eso
Me rompió el corazón del niño. Don Anair ya estaba contestando el teléfono fijo. Llamaré a los bomberos ahora. El nieto bajó del muro con una cara diferente, movido, sorprendido, todavía tratando de procesar lo que vio. Abuela, es solo un hueso. Está todo herido. Está temblando. No sé cómo sigue vivo. Ella, ya marcando, contestó sin... Porque los perros son así. Ellos pueden con cualquier cosa. Y aún así, todavía intentan confiar. Esa escena nunca se les fue de la cabeza. Porque una cosa es oír hablar de abandono, otro es ver, y otra cosa aún más fuerte es ser mirado por un perro que está luchando por sobrevivir y que todavía intenta confiar en ti. Y en ese momento ya no importaba de quién era la responsabilidad, quién se fue, por qué se fue, solo importaba sálvalo. Ya era hora, era urgente, y el rescate estaba a punto de ocurrir. En el próximo capítulo verás cómo esta historia cambia por completo. Llegan los bomberos, los vecinos se reúnen, y el momento más esperado y más emocionante comienza a desarrollarse. ¿Qué pasará cuando los saquen de allí? Ya verás, y te conmoverás. Después de que el nieto de doña Nair vio al perro allí arriba, delgado, tumbado, casi inconsciente, nada parecía normal ya. La escena quedó grabada en su mente como una herida abierta. Era imposible simplemente volver adentro y continuar con el día como si nada hubiera pasado. No podías fingir que no lo viste, y doña Nair tampoco perdió el tiempo. Mientras su nieto aún estaba en shock, bajaba del muro. Ella ya tenía el teléfono en la mano. Llamó directamente a los bomberos y con voz temblorosa explicó lo que habían visto. Hay un perro atrapado en el techo de una casa aquí en la calle, abandonado. Han pasado días, está casi muriendo. Por favor, envíen a alguien. Al otro lado de la línea, el asistente aseguró que se enviaría un equipo lo antes posible. Pero cualquiera que haya pasado por una situación así, sabe que cada minuto parece una eternidad. Y allí, en esa acera, empezó a formarse una corriente de atención que creció rápidamente. Porque cuando una historia involucra a un animal que sufre, se contagia. El vecino de la casa de enfrente escuchó la conversación y salió a ver qué estaba pasando. El nieto de don Anair lo contó. Ella estaba en shock. Ella llamó a su marido, llamó a su hija, y pronto, otras personas se fueron acercando una por una. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había reunido frente a la casa vacía donde se encontraba el perro. Todos mirando hacia arriba, tratando de ver, tratando de escuchar, todos con la misma expresión, indignación. Alguien comentó, ¿cómo es que nadie vio esto antes? Otro respondió, oímos al perro ladrar, pero nunca pensamos que estuviera atrapado allí. Un sentimiento colectivo de culpa comenzó a apoderarse del grupo, pero no era momento de buscar culpables, era hora de actuar. El perro todavía estaba allí arriba y necesitaba salir de allí. Ahora, fue en ese momento cuando la tensión golpeó fuerte, porque incluso con los bomberos en camino, el tiempo no se detuvo. El sol estaba alto, el calor era intenso y el perro permanecía inmóvil. Un niño de unos 8 años, que vivía a 2 casas de distancia, se acercó a la valla y preguntó, ¿está vivo? Don Anair respondió con calma pero con firmeza, sí, lo es, querida, pero tenemos que sacarlo pronto. La niña se quedó allí parada por un rato mirando hacia arriba y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella se apoyó en su madre y lloró. Él realmente lloró, como si entendiera, aunque era tan pequeña, que era injusto. Ese perro no merecía pasar por eso. Y allí, en medio de la acera, con los adultos alrededor tratando de entender qué hacer, fue el llanto de ese niño que rompió el silencio de verdad. La conmoción se apoderó de todos. Una señora comenzó a orar en silencio. Un joven llamó a una ONG local. Otro ya estaba pensando en intentar escalar el muro, a ver si al menos podía arrojar un paño o un poco de agua. Pero el riesgo era grande y el techo era frágil. No podemos esperar más, dijo uno de los vecinos. ¿Qué pasa si no puede aguantar hasta que lleguen los bomberos? Nadie tenía una respuesta. El perro seguía allí arriba, sin fuerzas para ladrar, tumbado, pero con los ojos abiertos. Y con cada minuto que pasaba, la atmósfera entre la gente se hacía más
tensa. El dolor se convirtió en rebelión. El sentimiento de impotencia mezclado con el deseo desesperado de hacer algo era visible en todos los rostros allí presentes. Y entonces, a lo lejos, el sonido de una sirena, al principio débil, luego más fuerte, y fue como si el aire volviera a circular. Todos se giraron al mismo tiempo. El camión rojo apareció en la calle, doblando la esquina, llamando la atención de todos. Llegaron los bomberos. La prisa se convirtió en movimiento. La gente hizo espacio. El equipo descendió rápidamente con escaleras y equipos. Uno de los bomberos escaló el muro con agilidad y cuando vio al perro, se detuvo. Aunque era un profesional acostumbrado a situaciones difíciles, estaba visiblemente conmovido. Dios mío, ¿cómo lo dejaron aquí? Otro bombero agarró una cuerda. Un tercero ya estaba preparando la camilla improvisada. Sabían que el perro estaba demasiado débil para hacer movimientos bruscos, y en ese momento todos estaban en silencio. Nadie habló, ni niños ni adultos. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración. El rescate estaba a punto de ocurrir, pero todavía había tiempo. ¿Podría el perro resistir hasta que lo sacaran de allí? Ahora verás cómo fue este momento tan esperado de la historia. El momento en que finalmente alguien lo toca de nuevo, y lo que pasa después es suficiente para conmover a cualquiera. La tensión era casi insoportable. Los bomberos ya estaban dentro de la casa. La puerta fue derribada rápidamente, pero con mucho cuidado para no asustar aún más al perro que estaba allí arriba. Mientras tanto, los vecinos permanecían afuera, algunos en silencio, otros en oración, otros con sus celulares en la mano, temblando, grabando lo que no podían creer que estaban viendo. Dentro de la casa vacía resonaba con cada paso. Era una escena fría, seca y abandonada, como el corazón de alguien que se fue y dejó todo así. Todo menos él. Con la escalera montada y el equipo listo, dos bomberos subieron al tejado. Cuando llegaron a la cima, miraron a su alrededor y lo vieron. Allí, acurrucado, inmóvil, solo su pecho subiendo lentamente. Los ojos profundos, casi opacos, siguieron a los hombres mientras se acercaban, pero no se levantó. Él no ladró. Ya ni siquiera lloré. Uno de los bomberos se agachó lentamente. Ella extendió la mano como si intentara hablar su idioma sin palabras, y el perro simplemente se quedó mirando. Él no reaccionó con miedo, ni siquiera con dolor, solo con una mirada que decía, «Llegaste, por fin». Fue en ese momento que el bombero dijo algo que nadie allí olvidará. «Hombre, todavía está intentando confiar». El animal estaba deshidratado, las costillas marcadas, patas con heridas abiertas de tanto caminar sobre el techo caliente. Los ojos parecían haber perdido la vida, pero todavía buscaban algo, una chispa de esperanza. Colocaron suavemente una toalla debajo de su cuerpo, improvisando una camilla con firmeza y cuidado. Y allí, mientras el bombero envolvía su cuerpo, ocurrió algo que nadie esperaba. El perro intentó mover la cola. Era débil, lento, un movimiento casi imperceptible, pero lo intentó, incluso después de todo, incluso después de la sed, el calor, el frío, la soledad, el dolor. Aún sin saber quiénes eran esas personas, intentó decir gracias. Intentó demostrar que a pesar de todo, todavía había amor dentro de él, y eso destruyó cualquier resistencia de cualquiera que estuviera mirando. Abajo, los vecinos vieron el momento en que apareció el bombero con el cuerpo del perro en sus brazos, y fue como si a todos les hubieran dado un puñetazo en el estómago, porque una cosa es imaginar la situación, otro es ver su condición de cerca. El silencio de la multitud se convirtió en emoción. La niña que antes estaba llorando empezó a sollozar. Una señora se llevó las manos a la cara. Un chico que estaba filmando dejó de grabar y dijo, no es posible ver esto y estar bien. Y entonces, mientras el bombero bajaba la escalera con el perro en brazos todavía envuelto en la toalla, ocurrió otra cosa sorprendente. El perro miró a todos, con ojos hundidos pero vivos, como si reconociera que había gente allí. Hubo cuidado. Hubo compasión. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba solo. Y fue en ese preciso momento cuando intentó mover la cola una vez más. Solo que ahora, un poquito más fuerte, casi como una señal.
como si dijera, estoy aquí, sigo aquí. Era imposible contener la emoción. Un vecino se acercó con una pequeña botella de agua. El bombero le advirtió que estaba débil y necesitaba atención rápida, pero que sí, aún podía beber un poco, y cuando poco a poco le pusieron el agua en la boca, la lamió, despacio, pero con ganas, como alguien que entiende que está recibiendo algo nuevo, algo que ya no esperaba, cuidadoso. Y en ese momento, todos los presentes comprendieron que el rescate no era solo físico, fue emotivo, fue simbólico. Se trataba de un perro que fue abandonado a su suerte, pero que nunca renunció a vivir. La escena de aquel cachorrito herido en brazos de un bombero, intentando mover la cola y aceptar cariño, se convirtió en el momento culminante de todo. Esta no fue solo otra historia triste, fue una prueba viviente de la fuerza, la lealtad y el amor de un animal. ¿Y sabéis lo más loco? Él todavía quería afecto, incluso después de todo, incluso después de haber sido abandonado, ignorado, de pasar días en el tejado, lamiendo agua de lluvia y masticando tejas, él todavía quería un abrazo, porque los perros son así, no saben guardar rencor, ellos simplemente lo saben, espera, amor, y empieza de nuevo. Pero su nuevo comienzo apenas comenzaba. Después de todo lo que pasó, después del rescate, la tensión, la opresión en el pecho de todos los que vieron esa escena, llegó el silencio, pero esta vez, un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad, fue el silencio del alivio. El perro fue llevado directamente a una clínica veterinaria con la ayuda de bomberos y algunos vecinos que se unieron en una recaudación de fondos de emergencia. Recibió atención urgente, deshidratado, anémico, heridas en las patas, claros signos de maltrato y abandono, pero vivo, y con algo que nadie podía entender aún de dónde venía, esperanza en sus ojos. Mientras lo cuidaban, la noticia del rescate se difundió por el vecindario y pronto en las redes sociales. Las imágenes de él en brazos del bombero conmovieron a mucha gente. La gente comentó, compartió, quería saber quién lo iba a adoptar, y aunque hubo propuestas, una cosa quedó muy clara para todos. Ya tenía dueño, doña Nair. Sí, el vecino anciano que escuchó el primer ladrido débil, quien tenía un corazón inquieto, quien llamó al nieto, quien insistió cuando nadie más le prestó atención. Fue ella quien decidió, él se quedará conmigo, y tendrás una vida real, hasta el último día. Y con la sencillez de quien entiende la vida con el corazón, lo bautizó allí mismo, con un nombre corto, pero que transmitía todo lo que era. Cayó, porque eso es lo que fue todo el tiempo, fiel a su familia, aun cuando lo olvidaron, fiel a la esperanza, aun cuando todo decía lo contrario, fiel a la esencia misma del ser amor, incluso sin recibir amor durante días, y así empezó el reinicio de Faithful. Su cuerpo aún tardó un tiempo en recuperarse, fueron semanas de cuidados, medicación, vendajes y mucho descanso, pero lo más impresionante fue la velocidad con la que se curó su corazón. El primer día en la nueva casa estaba tranquilo, acostado en un rincón de la sala de estar. Observaba todo con aquellos ojos atentos, como si aún no creyera que realmente estaba allí. El segundo día acompañé a doña Nair a la cocina. En el tercero, él yacía a sus pies mientras ella miraba la televisión, y al cuarto día volvió a intentar menear el culo, un poco más rápido esta vez, pero fue la primera noche cuando realmente comprendió. Ahora estaba a salvo. Doña Nair preparó una cama sencilla, colocó sobre ella una pequeña manta, y se quedó allí con él un rato antes de irse a dormir. Ella le acarició el cuello y dijo suavemente, «Aquí nadie te olvida, hijo mío». Y esa noche, para el primera vez en mucho tiempo, cayó, durmió en paz. No ladrar, sin miedo. No tengo hambre, sin vigilia. Simplemente cerró los ojos y descansó. Y ahora, después de todo, llegamos a ese momento en que la historia se convierte en un espejo. Porque la verdad es que este perro, fiel, no es solo un perro. Él representa a muchos otros. Muchos aún esperan ser vistos, que todavía ladra suavemente en algún rincón, esperando que alguien se detenga, escuche y le importe. Y más que eso, los fieles representan una verdad que muchas personas necesitan recordar, incluso después del hambre, incluso después del abandono,
Incluso después de la soledad, él todavía eligió amar. Eso dice mucho más de él que de quien lo abandonó. Su corazón no se endureció. Él no se encerró en sí mismo. No se convirtió en un animal agresivo, desconfiado y asustadizo. Él simplemente continuó siendo lo que siempre fue, puro amor. Y esa es la mayor lección de todas, porque mientras muchos usan excusas para maltratar, para irse, para darles la espalda, hay perros como Fiel que ellos solo saben amar, incluso si están heridos, incluso ignorado, incluso olvidado. Y cuando ves esto, cuando sientes esto, es imposible permanecer igual. Los fieles sobrevivieron a lo peor, pero hoy vive la mejor vida, porque alguien eligió escuchar, alguien eligió acto, alguien eligió amar de vuelta. Y tal vez en el fondo, eso es lo que necesitamos recordar cada día. Los animales no necesitan lujos, solo necesitan ser vistos, ser escuchado, y lo más importante, ser amado. Historias como la de Fiel nos conmueven de una manera difícil de explicar. Si en algún momento sentiste algo diferente, si te detuviste a reflexionar, si te conmovió su mirada, entonces esta historia ya cumplió su función, te llegó. Y ahora, ella también puede llegar a los demás, con un simple gesto de tu parte. El me gusta que dejes aquí ayuda a que este tipo de contenidos gane espacio, y cuando te registras, eres parte de una comunidad que siente lo mismo que tú, que valora cada vida, cada rescate, cada segundo de lealtad que da un animal, incluso cuando el mundo le da la espalda. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la palabra que se te quedó en la cabeza después de leer esta historia? Él escribe: cayó si crees, como él, que todavía hay bondad en el mundo. Y mira, lo que viene en el siguiente vídeo te conmoverá aún más. Hay dolor, hay giros y vueltas, hay esperanza, y un final que promete quedarse contigo durante días. Está aquí, esperando por ti. Aguanta y quédate con nosotros, porque los que aman a los animales sienten cada historia como si fuera propia.